Maravillosa visión que tuviera el profeta Ezequiel, donde él, ¿qué fue lo que vio? Vio 4 seres vivientes. Y descubrimos ayer que los 4 seres vivientes que tenían 4 caras, tenían 4 alas, que estaban llenos de ojos y de todo, ¿representan qué? ¿Qué representan los seres vivientes? Los querubines y en segunda instancia, ¿quiénes? El pueblo de Dios. ¿Qué significa el hecho de que tengan 4 caras? Los 4 ministerios de Cristo. El hombre pues representa que la humanidad de Jesús. El león, su realeza. El buey, su sacrificio. Y el águila, su victoria, su liberación, la liberación. Ahora, ¿qué representa el hecho de que todos estén llenos de ojos? Están llenos del Espíritu Santo. Pues eso fue lo que vimos en cuanto a los 4 seres vivientes y descubrimos que nosotros vamos a ser ángeles también, ¿o no? Vamos a ocupar el lugar del querubín que cayó y de todos sus ángeles que cayeron. La segunda cosa que vio el profeta fue ruedas. ¿Qué representan las ruedas? Tienen 2 significados. ¿Qué representan las 4 ruedas llenas de ojos? ¿Qué representan las 4 ruedas? ¿La qué? La creación, la plenitud de la creación de Dios. Ahí se está incluyendo los otros mundos, todos los mundos. Toda la creación marcha armoniosamente con los seres vivientes. Todos son guiados por el Espíritu de Dios y están debajo del control de Dios, todos los mundos. Ayer vimos que la única rueda que se salió de orden, ¿cuál fue? La tierra. Ahora, pero hay otro significado de las ruedas. ¿Qué representan las ruedas? Las ruedas del trono de Dios. ¿Se acuerda que decía, el libro de Daniel decía de que el trono de Dios y sus ruedas son fuego? Son las 4 ruedas del trono de Dios. O sea que lo que él está viendo, lo que realmente vio el profeta fue una carroza, la carroza cósmica de Dios. Y lo que él vio encima de ese como mar de cristal, ¿qué fue lo que vio? El trono de Dios. Y en el trono de Dios vio a alguien que estaba de sus lomos hacia abajo, parecía ¿qué? Fuego, de los lomos hacia arriba, bronce bruñido, y tenía el arco iris alrededor suyo. Lo que está viendo el profeta Ezequiel simplemente es una visión ¿de quién? Del Padre, una visión de Dios. Entonces, si miramos Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 28, noten las cosas interesantes que dicen del Padre. Por ejemplo, Ezequiel 1, 26 al 28 dice de que tiene apariencia ¿de qué? Tiene apariencia de hombre. ¿Qué otra cosa dice? Que de los lomos hacia arriba es bronce refulgente. También dice que de los lomos hacia abajo es ¿qué? Fuego. Y lo cuarto que dice es que tiene el arco iris alrededor. Ya vimos al Padre. Ahora, el profeta Daniel agrega otro detalle interesantísimo. El profeta Daniel, cuando ve al Padre en Daniel capítulo 7, versículo 9, dice que es un anciano de muchos días. Un anciano de muchos días. De muchos días. Esa es la descripción ¿de qué? Del Padre. Ahora, ¿sabían ustedes que también la Biblia se describe al Hijo? ¿Cómo es el Hijo? Si miramos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 13 al 15, vamos a notar cosas interesantes. ¿Cómo se llama él? El Hijo. Ahora, ¿cuáles son las características del Hijo? Dice que el Hijo tiene los cabellos, o sea, que es como el Padre o no parecido al Padre. Pero hay una diferencia nada más entre los dos. ¿Cuál será la diferencia? También el Apocalipsis 1, 13 al 15 dice que sus ojos son como ¿qué? Llama de fuego. Dice además de que sus pies son como bronce bruñido. ¿Y qué más? No tiene más. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? Bueno, vamos a ver. ¿Será que también el libro de Ezequiel nos habla del Espíritu Santo? Claro que sí. El libro de Ezequiel nos habla del Espíritu Santo. ¿Y qué dice del Espíritu Santo el libro de Ezequiel? Dice en el capítulo 8, versículo 1, vienen cosas extraordinarias a partir de este momento. Dice que en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí, ¿qué? ¿Y cómo llama a este personaje?
Jehová. Jehová es un título. Jehová quiere decir Señor. Se posó sobre mí la mano de Jehová, o sea, el Señor. Se posó la mano del Señor sobre él. Ahora, ¿cómo llama a ese Jehová el Señor que le puso la mano encima? Si nosotros miramos el versículo que sigue, el versículo 2, ¿qué dice? Y miré, he aquí que era la apariencia de ¿qué? Era una figura que parecía ¿de qué? De hombre. ¿Quién fue el que le puso la mano? Dice Jehová. ¿Y cuál era su apariencia? Hombre. ¿Será el Padre? Que yo sepa, el Padre no anda tocando a los seres humanos. Está en un trono inaccesible. ¿Quién será este como con apariencia? Apariencia, hombre. Esa es la palabra clave. Apariencia. Apariencia de hombre. No es hombre. Pero tiene ¿qué? Apariencia de hombre. Y dice que tenía de sus lomos para abajo fuego. Y de sus lomos para arriba parecía ¿qué? Resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Se parece mucho al Padre. Porque mire que tiene 3 características. Apariencia de hombre, fuego y bronce. Las mismas 3 características. ¿Qué le falta aquí por lo cual no es el Padre? El arco iris. Qué interesante. Le falta el arco iris. Pero bueno, sigamos. Ahora, este personaje en el versículo 3, ¿cómo lo va a llamar Ezequiel? ¿Lo llama el Padre? ¿Lo llama el Hijo? No. Dice, y aquella figura que era apariencia de hombre, extendió la mano, me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó. Lo está llamando el Espíritu. El Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. ¿A dónde lo llevó? A Jerusalén. Entonces estamos notando de que el Espíritu tiene apariencia de hombre en este pasaje y fuera de eso pues es parecido al Padre en el sentido del fuego y del bronce, el resplandor que ellos tienen. Sigamos avanzando. Miren ustedes ahora que en el capítulo 43, versículos 4 y 5 hay algo muy importante acá. Aquí no se pueden perder. Si se pierden aquí se perdieron medio tema. Nota lo que dice el versículo 4. La gloria del Señor, ¿a dónde entró? ¿La gloria de quién? ¿Quién será el Señor ahí? Jehová el Padre. La gloria del Señor entró en el templo por el camino que la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí la gloria del Señor llenó el templo. ¿Cuántos personajes hay aquí? ¿Cuántos detectamos allí? Hubo alguien que ya entró. Y hay alguien que se quedó afuera y que fue el que tomó a Ezequiel y lo metió dentro del templo. ¿Y cómo llama al que lo metió dentro del templo? El Espíritu. Ahora tenemos al Espíritu y al que llamó el Señor los tenemos dentro del templo. Dice, la gloria del Señor llenó la casa. Ahora miren ustedes el versículo que sigue. El versículo que sigue nos va a dar una tremenda explicación. Versículos 6 y 7. Y oí a uno que me hablaba desde el templo. Notemos la posición. ¿Dónde está Ezequiel? En el atrio. Y oyó que alguien le habló desde el templo. O sea que no es alguien que está al lado. Es alguien que ya había entrado al templo. ¿Quién había entrado al templo? El Señor, el Padre. Y dice, y oí a uno que me hablaba desde el templo mientras el hombre estaba de pie junto a mí. ¿Quién es el hombre? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque el que entró a Ezequiel al templo fue... El que entró a Ezequiel al templo fue el Espíritu Santo. Ya había entrado el Padre. El Padre entró por la puerta oriental. Y ahora entra Ezequiel acompañado por alguien. Y mire cómo lo está llamando al que está... ¿Quién más estaba allí dentro? No había sacerdote. Dice, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. El que le está hablando es el Padre, porque él escucha la voz desde adentro del templo, le está hablando. Noten que en el templo no había nadie, el único que había entrado al templo era la gloria de ¿quién? De Dios. Solo uno había entrado, la gloria de Dios, solo uno. ¿Está claro hasta ahí o no? Solo, o lo regreso a la cita.
¿La regresamos? Mire, regresemos a la cita. Dice el versículo 4, la gloria, ¿dónde está Ezequiel? Está fuera del templo. Este es el templo glorioso que estudiaremos más adelante. A ese templo dice que la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Ok, ¿quién entró al templo ya? ¿Usted cree que un hombre cualquiera va a entrar al templo cuando la gloria del Señor entró al templo ahí? No. El templo está solo. ¿Y solo entra quién? Entra la gloria del Señor. Entra el Señor allí. Y ahora, ¿quiénes están afuera? Está Ezequiel afuera. ¿Y quién lo metió al templo? El Espíritu. El Espíritu lo levanta y lo lleva al atrio interior. O sea que ya ¿cuántos tenemos dentro del templo? 3. ¿Quiénes son los 3? El que entró primero, que es el Padre. ¿Y quién es el segundo? Ezequiel, que entró junto con ¿quién? Con el Espíritu. Solo están los 3. Solo están los 3 en el templo. Y dice, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria del Señor llenó el templo, porque Dios estaba allí. Se llenó todo el templo, la gloria. Solamente está el Padre que llenó el templo con su gloria y está Ezequiel nada más. Es el único personaje de la raza humana que está, Ezequiel. Solo Ezequiel. ¿El otro es quién? El Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver a los mismos 3 otra vez. ¿Y cómo lo describen los versículos? Dice, he aquí uno que me hablaba desde el templo. ¿Quién es el que le habla desde el templo? El Padre. Mientras el hombre estaba de pie junto a mí. ¿Cuál hombre? El que tiene apariencia de hombre, que es el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está parado junto a él, el que tiene apariencia de hombre, lo llama así, y dice, y me dijo ¿quién? El que estaba adentro. O sea, el Padre le va a hablar ahora. Ahí están los 3. El Espíritu permanece al lado de Ezequiel. Y Ezequiel lo llama como el hombre. Tiene la apariencia de un hombre y no una paloma. Tiene apariencia de un hombre. Pero recuerden que no es hombre en sí, es apariencia de hombre. Y le dijo el que estaba adentro ya, que había entrado primero, hijo de hombre, lo llama ¿cómo? Con el mismo título de Cristo. O sea que Ezequiel es un símbolo de Jesús. Ezequiel está representando a alguien de la raza humana que puede estar en la presencia de Dios y en la presencia del Espíritu. Aquí vamos a ver a 3 en concilio. ¿Quiénes son los 3 que están en concilio? El Padre, el Espíritu y el representante de la raza humana, en este caso que es Ezequiel. Pero Ezequiel aquí es un símbolo, como sacerdote, ¿es un símbolo de Jesús o no? Es un símbolo de Cristo. ¿Me hago entender ahora? Aquí vemos la trilogía, los 3. Ahí están los 3. Muy bien, hermanos. Entonces, resumiendo, según el libro de Ezequiel, ¿cómo se describe al Espíritu Santo? Se describe que tiene apariencia ¿de qué? De hombre, no de mujer, como algunos andan diciendo. O no es una paloma, realmente no es. Ahora, de los lomos hacia arriba, igual que el Padre, tiene ¿qué? Bronce refulgente. Y de los lomos hacia abajo es ¿qué? Fuego. Ahora entonces hagamos la comparación de los 3. Miremos la comparación de los 3 y cuál es la diferencia. Por ejemplo, ¿en qué se distinguen el Hijo del Padre? El arco iris. No tiene el arco iris alrededor. Nosotros sabemos que el único que tiene el arco iris es el Padre. Cristo recibe la corona, el reino, el poder y la gloria, y Cristo también se somete ¿a quién? A su Padre. El único que tiene el arco iris es el Padre. El Espíritu Santo tampoco tiene el arco iris. Pero eso no quiere decir que sean menos. Entre ellos han tomado esa decisión, que el Padre lleva el arco iris. Va a llevar el arco iris. Ahora, ¿en qué se parecen el Hijo y el Padre? En todo, menos en el arco iris. Porque hasta la apariencia del Hijo es como la del Padre, cabellos blancos. Y el Espíritu Santo, ¿en qué se distingue ellos dos? No se presenta con los cabellos blancos. O sea, estamos notando que estamos hablando de 3 personajes totalmente diferentes, hermanos. Diferentes. Ahora, alguien dirá, pero pastor, entonces son 3 personas, no son 3 dioses. No son 3 dioses. ¿Cómo aclaramos ese problema? Yo no pretendo aclararlo, pero dejemos que la Biblia nos trate de explicar un poquito a nosotros los seres humanos. Vamos a enfrentar 2 montes. Yo he llamado el monte del Olimpo, que está a la derecha,
versus el monte de Sión. Son dos montes diferentes. El monte de Sión es el monte de Dios, Jehová. Y el monte del Olimpo es el monte de todos los dioses de los hombres, dioses, muchos dioses. ¿Cuál es la diferencia entre nuestras tres personas que constituyen Dios y los otros dioses de las otras religiones? Hay gente que nos ataca y nos dice que nosotros somos politeístas, que somos paganos, porque decimos que son tres personas, cuando la Biblia dice que solamente es un Dios. Entonces, ¿por qué no son tres dioses? Si son tres dioses, entonces estamos como los del Monte Olimpo, que tenían muchos dioses, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre el monte de Sión y el monte del Olimpo? Mire, hablemos un poquito aquí del monte del Olimpo. ¿Qué era lo que creían los antiguos? ¿Qué creían tanto los persas, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos? ¿Qué creían? Ellos creían que había más de un Dios. Creían en muchos dioses. Muchos dioses, eran los dioses del Olimpo. Decimos del Olimpo porque, por ejemplo, Roma los heredó, los adoptó. Y los griegos los tomaron muchos de los persas. En fin, son los mismos dioses, pero con distinto honor, pero los mismos dioses. Pero el problema es que en el Olimpo, en el monte del Olimpo, los dioses no viven en paz. Usted mira la mitología griega, mitología persa o babilonia, lo que ellos enseñaban. Esos dioses vivían peleando todo el tiempo. Entre ellos no había acuerdo. Vivían en contiendas. Esos dioses cometían adulterio. Le eran infieles a sus diosas. Esos dioses vivían con celos. Por ejemplo, hay historias tremendas donde el dios máximo, el padre de los dioses, Zeus, está celoso con su mujer porque ella anda como con cuentos por ahí con un humano. Entonces, esos dioses eran terriblemente celosos. Además eran traidores, se traicionaban unos con otros. Los dioses del Olimpo sentían envidia y luchaban por la supremacía. Zeus, el padre de los dioses griegos, tenía un hijo, un papá, se llamaba Cronos. Y Zeus, según dice la mitología griega, engañó a su padre para quitarle el trono. De modo que, ¿qué hizo después Zeus que tomó el trono? Se aseguró que ninguno de sus hijos llegara a quitarle el trono. Y dice la mitología griega de que el dios Zeus, cada vez que tenía un hijo con una diosa, se lo comía. Porque él decía, yo no quiero que un hijo me haga trampa y me quite a mí del trono como yo lo hice con mi papá. O sea, miren ustedes cómo eran los dioses. ¿Los dioses del Olimpo eran dioses que estaban unidos? No, se odiaban, sentían celos, etcétera. Entre ellos se traicionaban, era terrible. Ahora, ¿qué decían los griegos? ¿Cómo resultaron los seres humanos? Ellos dicen, los seres humanos fue un accidente. Hay una mitología que enseña de que una vez un dios por allí, por accidente derramó su semen, y cuando el semen cayó en la tierra, tan pronto el semen toca el polvo de la tierra, ¡prim!, salen saltando los seres humanos. O sea que algunos enseñan de que los hombres aparecimos en la tierra por un accidente, un descuido de los dioses. Otros dicen, y esta es la más popular de todas las enseñanzas, de que simplemente los hombres surgieron así, como la hierba. ¿Usted alguna vez ha plantado la hierba? ¿O ella se aparece ahí? En los techos, en los andenes, por todas partes aparece la hierba. Entonces decían los griegos, y esta es la interpretación más popular, los hombres son como la mala hierba. Por todos los lados salen. Y decían los dioses griegos que los seres humanos eran hierba salvaje, eran salvajes. De modo que los hombres aparecieron como la hierba en el campo, nadie la sembró y apareció. Ahora dice, eran tan salvajes que según los dioses había que domesticar a los hombres. Y había que obligarlos a que los adorasen. Pero como los hombres siempre hemos sido rebeldes y tercos y cabeciduros y todo eso, pues no adoramos a los dioses, dicen ellos. De modo que decidieron destruirnos. Los dioses del Olimpo decidieron destruir a los hombres. Se dijeron, espere que llegue el invierno. Cuando llegue el invierno se van a congelar toditos. Porque en el invierno se muere la hierba y se mueren los árboles, ¿no? Eso tranquilo, ese mal de los hombres, esa mala hierba se acaba en el invierno.
Pero resulta ser que no faltó por ahí un Dios que tuviera misericordia de estos que iban a morir, y ese Dios fue un Dios llamado Epicuro. Pero déjenme contarles algo antes. Miren lo que decía Epicuro, no, era otro Dios. Ahorita les voy a decir quién era. Este filósofo Epicuro decía que los dioses están tan alejados de nosotros que no se preocupan de nuestras vicisitudes. Están tan ocupados los dioses allá arreglando los problemas de ellos, porque la mujer celaba al dios marido, entre ellos se celaban, se peleaban, eso era terrible. Los mataban, pero como eran dioses volvían y vivían. Ese era un problema de nunca resolverse. Bueno, Epicuro decía, como los dioses no se preocupan por nosotros, nosotros no tenemos futuro, no hay vida eterna, estamos condenados a la muerte. Por eso surgió una filosofía que se llama ¿cómo? El epicureísmo. ¿Y qué decía Epicuro? Comamos y bebamos, total, mañana nos vamos a morir. De algo me tengo que morir, es lo que la gente dice, ¿no? Mire que no fume porque le da un cáncer. Bueno, de algo me tengo que morir. Esa filosofía es pagana. Comamos y bebamos, decía Epicuro, que mañana vamos ¿a qué? A morir. Pero mis hermanos, según el monte de Olimpo, Zeus usurpó el trono de su padre Cronos. Dice la mitología, como lo mencioné ahorita, que Zeus se comía a sus hijos para que no le fueran a quitar la silla, no le fueran a quitar el trono. Zeus le fue infiel a su diosa, a su esposa, y por ella tuvo intimidad con una mujer, y de esa intimidad salió un niño llamado Hércules, o Heracles, el famoso Hércules de la historia, el hombre con fuerza descomunal, más que Sansón. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo ahorita, hubo uno de los dioses que cuando vio que los hombres se iban a morir de frío, decidió que robar fuego al dios de los infiernos. Y fue, le robó fuego. Y vino, se lo regaló a los hombres. Dije, pobres miserables, van a morir. A él le regaló fuego. Cuando el dios de los infiernos, Vulcano, se dio cuenta de que le había robado fuego al infierno, le puso la queja a Zeus. Dijo, Zeus, ahí su hijo, uno de sus hijos, fue y se me metió y me robó fuego al infierno. Hay que castigarlo. Y entonces Zeus castiga a este dios. Y lo castiga amarrándolo en lo alto de un monte. Y mandó a un águila para que esa águila viniera todos los días y se le comiera el hígado. Esos eran los dioses del Olimpo. Que se le comiera el hígado, y después de que el águila estaba satisfecha se iba. Y el pobre, en medio de sus dolores, volvía y le salía el hígado otra vez. Y al otro día volvía el águila, ¿y qué? Y se le comía el hígado. Bueno, era el concepto que tenían que los dioses. ¿Por qué castigaron a este dios? ¿Para ayudar a quiénes? A esa mala hierba, a esos accidentes de los dioses, accidente de los dioses. Y hermanos, hubo un semidios que fue el que ayudó a este para librarlo de la suerte. ¿Quién fue ese semidios? Pues Hércules. El Hércules fue y mató al águila y liberó a un dios. Increíble lo que enseñaba la filosofía griega. Un hombre puede salvar a un dios. Pero para ellos, que un dios salve a un hombre, eso no puede ser. Entonces, notamos la diferencia, notamos la filosofía de los dioses del Olimpo. Todos esos dioses no tenían nada que ver con nosotros. Eran dioses malos y perversos. En cambio, cuando nosotros miramos a las tres personas del monte Sión, que son un solo Dios, no tres dioses. Serían tres dioses si los tres pensaran distinto, o hicieran distinto, pues. Estos tres personajes del monte de Sión son un solo Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, miren ustedes cuánto interés tienen el Dios del monte Sión por la raza humana. En lo que nosotros hemos visto en la Biblia, el hombre no fue un accidente, sino que Dios creó ¿a quién? Al hombre. Dios se tomó el tiempo para hacerlo, lo hizo con sus propias manos, mientras que el resto de la creación Dios solamente utilizó el poder de su palabra. En el caso del ser humano, vemos a un Dios preocupado por hacerlo, por tocarlo, por darle forma.
y decirle voy a hacerlo a mi imagen y semejanza. En el Dios del monte Sión dice que había uno de ellos llamado el Verbo. Y el Verbo que existía en el principio estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Era Dios. Y él estaba en el principio con Dios. Pero aún más, todas las cosas fueron hechas por el Verbo. El mismo Creador estaba con Dios y llamado el Verbo. Y sin él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí viene la bomba atómica. Dice allá en San Juan 1:14 de que aquel Verbo se hizo ¿qué? Carne. Terrible. Terrible que un Dios se haga hombre. Para los griegos eso no les cabía ¿dónde? En la cabeza. Para los babilonios, medopersas, que un hombre sea Dios no puede ser. No puede ser. No puede ser que un hombre venga que sea un Dios. Y dice que ese Verbo se hizo carne y para acabar de completar, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero lo peor está por venir. ¿Qué pasó con ese Dios que se hizo hombre? Mira lo que enseña Pablo en Gálatas 3:13. Dios, el que se hizo hombre y a quien llaman el Cristo, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Entonces, terrible, ¿no? ¿Estamos notando el contraste entre los dioses del Olimpo y el Dios del monte Sión o no? Mientras los dioses del Olimpo no quieren nada que ver con los hombres, desprecian a los hombres, dicen que los hombres somos un accidente y tenemos que ser domesticados y obligados a adorar a los dioses y nos abandonan nuestra suerte. El Dios del monte Sión manda a uno de los tres para que se haga hombre y muera en la cruz para salvarnos. ¿Eso era qué? Locura. Y Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo ¿qué? A un Cristo crucificado, lo peor, porque el que murió en una cruz, dice la Biblia, era maldito. A un Cristo crucificado, para los judíos, tropezadero, y para los griegos, para los romanos, ¿eso era qué? Inconcebible. ¿Cómo es posible que un Dios se haga hombre? No puede ser. No puede ser. Y por eso cuando Pablo estaba hablando esto delante del rey Agripa, y estaba uno de los procónsules llamado Festo allí, estaba la gente, algunos de la casa real, cuando Pablo está predicando eso al rey Agripa, cuando predica Cristo, el que Dios que se hizo hombre, habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, peor todavía, porque los griegos no creían en la resurrección. Ellos creían de que simplemente en la muerte se liberaba el alma o la idea del cuerpo, pero nunca más volvían a tener un cuerpo. Pero el cristianismo enseña que en la resurrección vamos a tener un cuerpo, ¿no? Y eso no podía ser. Y cuando él dice de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, Festo le gritó a Pablo, Pablo, ¿qué? ¿Estás loco, Pablo? El mucho saber te está haciendo perder la cabeza. ¿Estás loco?, le dijo. ¿Cómo no vienes a hablar de un Dios que se hace hombre? Y fuera de eso, qué locura morir en una cruz, que por salvar a los hombres, y que luego que resucite y tiene un cuerpo. Por favor, estás loco, Pablo. Notamos entonces cómo el cristianismo chocaba contra toda la teología o toda la mitología griega. Bueno, pues ese Cristo, ese Dios, es parte de la divinidad del monte Sión. Ahora, vamos a tratar de aclarar aquí ese concepto tan impresionante. Yo diría, junto con la bendición sacerdotal, es el versículo más importante para todos los judíos. Es la famosa Shema Israel. ¿Qué dice esto? Escucha, Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno solo. ¿Cómo le hacemos nosotros para el asunto del Hijo y el Espíritu Santo entonces? ¿Cómo? ¿Son diositos más chiquitos o qué? ¿O son iguales? ¿Cómo le hacemos para entender? Ahí aparece lo que ustedes están viendo allí en esa letra, es el propio nombre de Dios. Así se escribe el nombre de Dios en el idioma hebreo. Y ahí dice Yahvé Eka. ¿Qué quiere decir Yahvé Eka? Dios es uno solo.
uno solo, Echad. Eso quiere decir la palabra Echad, la última quiere decir que uno solo. Entonces, si es uno solo, ¿por qué hablamos de tres? ¿Cómo arreglamos el problema? ¿Y cómo es que el libro de Ezequiel nos presenta al Espíritu Santo a un lado y al Señor a otro lado? Y los dos se les llama Yahvé. ¿Cómo? ¿Cómo ese concepto? ¿Cómo entender ese concepto? Pues hermanos, mire, es sencillo. Dice el libro de Génesis capítulo 11, el versículo 1, que toda la tierra hablaba una, Echad, una sola ¿qué? Lengua. ¿Pero cuántos eran? Era una sola lengua, pero ¿cuántos la hablaban? O sea que millones pueden ser uno. Según este concepto, sí. Eran millones de personas, pero todos hablaban una, Echad, una sola lengua. Entonces, sí es posible utilizar el singular con el plural. ¿Sí? Singular con plural. Sí se puede utilizar. Pero yo creo que uno de los más famosos versículos es el versículo del matrimonio. Dice el Señor, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y cuál es la palabra que aparece en el idioma hebreo? Echad. La misma palabra. Son dos personas, pero son una Echad, uno solo. Entonces, si es posible que más de una persona, los dos formen uno. O sea que es un concepto espiritual. Ahora, ¿cuándo el matrimonio no funciona? ¿Cuándo el matrimonio deja de ser una sola carne? Cuando la mujer va por un lado y el marido va por otro lado, se está perdiendo la Echad. Pero mientras los dos tengan el mismo propósito, estén unidos en planes unidos, se mantiene ¿qué? La Echad. Pero la causa del divorcio, mucha gente hoy en día, ¿cuál es? Que esa unidad no se quiere mantener. Y está hablando mucho más de la unidad física, está hablando de la unidad emocional y espiritual. Debe mantenerse unido, no importa los problemas que hayan. Debe mantener ¿qué? Esa unidad, es lo que está diciendo el Señor. Pues bueno, ahora, es interesante ver que en cuanto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, entre ellos no hay celos, entre ellos no hay discordia. Cada quien no está buscando su propia gloria. Miren ustedes, por ejemplo, según este versículo, ¿quién es la gloria del Espíritu Santo? Jesucristo dijo, pero cuando el Espíritu de verdad venga, ¿Él me qué? Él me glorificará. Entonces, ¿quién es la gloria del Espíritu? Jesús. Y ahora miren ustedes este otro versículo. Según este versículo, ¿quién es la gloria de Jesús? Su Padre. Estamos notando. La gloria del Espíritu es el Hijo. ¿Y la gloria del Hijo quién es? Su Padre. Por eso dice Cristo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora miren qué tremendo. San Juan 17:22. ¿Cómo muchos podemos ser uno? Dice Cristo, ahora, ¿quién nos dio la gloria a nosotros? El Padre. Qué increíble. Nosotros somos la gloria del Padre. Increíble, ¿no le parece increíble? Porque mire lo que dice, la gloria que me diste, la gloria que el Padre le da a su Hijo, Cristo a su vez, ¿qué? Nos la pasa a nosotros. Entonces estamos notando cómo entre ellos se dan la gloria el uno al otro. O sea, la gloria del Espíritu es el Hijo, la gloria del Hijo es su Padre y la gloria del Padre es su Hijo. Entre los tres se están dando la gloria. Y ahora Cristo toma la gloria del Padre y nos la da a nosotros también. Para decir, la gloria de nosotros debería ser el Padre. Bueno, hermanos, y dice, y aquí vamos a notar en qué consiste realmente la gloria. La gloria que me diste les he dado para que sean, ¿qué? Echad, uno. Así como nosotros somos, ¿qué? ¿Pero son diferentes o no? Entonces, ¿vamos viendo la conciliación del tema o no? ¿Sí pueden ser más de una persona el Dios del monte Sión? Sí. Pero los tres son uno. Así como el marido y la mujer son, ¿qué? Uno. Son uno. Ese es el concepto de la unidad en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y dice San Juan 17:21 que ¿cuál es la gloria de la iglesia?
Cuando hay una persona en una iglesia que está buscando la división, creando sospechas y creando problemas, no está glorificando al Señor, está glorificando al demonio. Porque ¿qué dice el Señor en San Juan 17:21? Que todos sean ¿qué? Uno. ¿Qué tipo de unidad? Y lo va a decir luego. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Quiere decir que Cristo pierde su personalidad y su individualidad? No. Ellos tienen su personalidad y su individualidad, pero son ¿qué? Uno. ¿Uno en qué? En propósito. Uno en planes. Uno en amor. Uno en el mismo plan, en el mismo propósito. Entonces, y Él quiere que nosotros seamos así, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, hermanos, la gente que nos ataca o que ataca a los cristianos, que creemos que son tres personas, ellos dicen, lo que pasa es que los cristianos se copiaron de los paganos. Pero hermanos, no nos extrañemos de una cosa. Mire, no nos extrañemos que dice 2 de Corintios 11:14, no es de extrañar, pues aún Satanás, ¿qué hace? O sea que Satanás puede tomar una verdad y presentarla distorsionada para que el mundo diga, se dan cuenta, si los cristianos creen en esto distorsionado, entonces la verdad no existe. ¿Ustedes creen que el hecho de que existan billetes de 20 falsos quiere decir que no existe un billete de 20 verdadero? Si hay muchos billetes falsos, ¿los billetes falsos le quitan credibilidad al verdadero? ¿O no? ¿Se la quitan o no? ¿Le quitan credibilidad? ¿Ya por eso no vamos a creer que existe un billete de 20 verdadero? Ahí le pásele el marcadorcito eso de color amarillo para que vea si le saca la lengua a Jefferson o no. Si le saca la lengua a Jefferson, ¿el billete es falso o no? ¿Por qué creen que pasen el cosito amarillo allí? Bueno, hermano, no es de extrañar. No es de extrañar que Satanás se disfraza. Por ejemplo, mire, le voy a poner algunos casos. Digamos, si Cristo en Apocalipsis 5:5 se le llama el león de la tribu de Judá, ¿qué hace el diablo? ¿Falsifica eso o no lo falsifica? Claro, por eso es que en 1 Pedro 5:8 se dice que Satanás es el león que busca a quien devorar. ¿Por qué Satanás toma lo verdadero y lo falsifica? Miren otro ejemplo. Así como en la Biblia se nos habla de que Dios tiene una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, ¿qué creen que hace el diablo? Pues el diablo también tiene su ciudad. ¿Y cómo se llama su ciudad? La Gran Babilonia. Así como Dios, por ejemplo, tiene el cordero que fue inmolado, un cordero con una herida en el cuello, un cordero que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que es un símbolo ¿de quién? De Cristo. El cordero es un símbolo de Cristo. Y tiene 7 cuernos, o sea, tiene la plenitud del reino, la perfección del reino. 7 cuernos, 7 reyes él. Y 7 ojos, está lleno de la plenitud, de la perfección del Espíritu. Pues si Cristo es representado con un cordero que fue inmolado, pues el diablo también tiene lo suyo, una vez que también fue herida. Y también tiene no 7, sino 10 cuernos. ¿Notan cómo el diablo todo lo imita? Está imitando absolutamente todo. Así, mis hermanos, como en la Biblia se habla del sello de Dios, ¿qué hace Satanás? Y no se pierdan, hermanos, el tema de el viernes, donde vamos a estar hablando del sello de Dios en el libro de Ezequiel. El viernes, hasta yo voy a venir, hermanos. Así como se habla de que Dios tiene su sello, ¿qué es lo que tiene Satanás? Pues tiene la marca la bestia, también la tiene Satanás. Así como en la Biblia se habla de que Dios tiene una mujer vestida del sol, pues el diablo no se queda atrás. Él tiene la ramera vestida ¿de qué? De escarlata. O sea, el diablo lo falsifica absolutamente todo. Pues mis hermanos, así como en la Biblia se habla que Dios tiene 3 ángeles, 3 mensajeros, pues el diablo no se queda atrás. El diablo también tiene el mensaje de las 3 ranas. Todo lo imita el diablo, todo. Entonces no se nos haga extraño, hermanos, de que si la Biblia nos habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 distintos, pero son uno. Así como el marido y la mujer son uno, ellos 3 son uno. ¿Uno en qué? En espíritu, no en carne, ¿no? Uno en espíritu. Los 3 son uno.
Pues el diablo no se quedó atrás. El diablo también falsificó la Trinidad. O el triuno, lo llaman algunos. ¿Cómo lo falsificó? Él tiene el padre de la mentira, que se llama el dragón. El hijo, que es la bestia. Y el falso espíritu, que se llama ¿cómo? El falso profeta. Ahí está la Trinidad satánica. Entonces, ¿qué? Porque existe una Trinidad satánica, ¿el triuno que nosotros tenemos, la Trinidad que tenemos, es falsa? No. Antes, al contrario. El hecho de que hayan imitaciones quiere decir que debe haber una realidad, una verdad. Y esa es la que hay que buscar. Y no contentarse con imitaciones. El demonio. Si Dios tiene una iglesia, ¿será que el diablo la falsifica? Entonces, ojo, hermanos, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Entonces, mire, dicen ellos, mire, es que los cristianos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y de dónde lo tomaron los cristianos? Lo tomaron de los hindúes. Porque los hindúes también tienen una trinidad que se llaman Brahma, Vishnu y Shiva. El que le diga eso le está diciendo una verdad a medias. Y una verdad a medias es una completa mentira. ¿Por qué es una verdad a medias? Porque no es cierto que los hindúes tengan una trinidad. Los hindúes, hermanos, yo me puse a sacar la lista, tienen centenares de dioses más. O sea, si dijeran, los hindúes solo tienen 3 dioses, y los 3 se llaman Brahma, Vishnu y Shiva, oiga, uno dice, pues sí, como que parece el cristianismo a ellos. Pero no, estas son trinidades ocasionales que forman ellos. Existen cientos de dioses. Mire que yo me cansé de contar los dioses de los hindúes. Decidí no contar nada más. Muchos, centenares de dioses. ¿De dónde sacaron los hindúes la idea de una trinidad? Acuérdense que todas las razas, ¿de dónde proceden? ¿Quién es el padre de todas las razas? Noé. Y Noé les tuvo que haber enseñado algo. Y ellos se van alejando de su padre y los padres le enseñan a los hijos y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos. Y después de mucho tiempo, en solo tradición oral, ¿ustedes creen que se puede perder o no? ¿Se puede perder algunos conceptos? Claro. Claro que se van a perder algunos conceptos. Entonces, a otros dicen, es que mire, es que todas las religiones tienen una trinidad. Falso. Eso es falso. Pero es cierto que dicen que hay trinidades como la trinidad egipcia. Y los muestran en algunos de esas esculturas. El caso de la diosa Osiris, Osiris su dios, la esposa Isis y el hijo Horus. Sí, es cierto que existe una trinidad egipcia, pero resulta que no son solo 3. Resulta de que hay 40 dioses más. Entonces, realmente los egipcios tienen 43 dioses. ¿Se distinguen de nosotros o no? Nosotros tenemos un solo Dios, pero manifestado en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tenemos 43 dioses. Tenemos uno solo, donde son 3 personas unidos en espíritu. Muy bien. Los germanos o alemanes tienen una trinidad que se llaman Odín, Freya y Thor. Ahí están los 3. Pero ellos no solo son los dioses de ellos. Resulta que hay 22 dioses más. O sea que los alemanes tienen 25 dioses. Y todos se pelean entre ellos. Y todos tienen los mismos problemas. ¿Dónde hemos leído en la Biblia de que el padre se enojó con el hijo? Y el hijo le quitó el habla a su padre por un tiempo. Siempre están, ¿qué? Unidos. Unidos en propósito, unidos en todo. Entonces, hermanos, una falsificación no elimina la verdad. Lo que nos tiene que motivar a nosotros es buscar la verdad. Miren el nombre de Dios. Maravilloso el nombre de Dios. ¿Saben que este nombre, Elohim, es plural? Ese nombre es plural. Y ese nombre aparece en algunas partes de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios fue a crear el hombre, y uno mira el original, hay otros nombres para Dios, ¿sí? Pero el nombre Elohim aparece en algunas contadas ocasiones, y es el plural. Dice, por ejemplo, hablando de la creación, el Dios plural obra en singular. Dice en Génesis 1, el versículo 26. Y dijo Dios, Dios, cuando uno mira el original dice Elohim, plural. Dijo, es la palabra hebrea, el verbo hebreo Vayomer, ¿y está en qué tiempo? En singular. Un Dios plural que obra ¿cómo? En singular. ¿Estamos captando o no? Y ahora, ¿qué es lo que hicieron el Dios plural
hizo algo en singular. ¿Qué fue lo que hizo algo en singular? Dice que dijo, hagamos al hombre. Y en el idioma original, hombre se dice Ha-Adam. Y ahí viene el nombre Adán. Pero originalmente el nombre es ¿qué? Ha-Adam. Y Ha-Adam, la terminación en M es plural. Entonces, el Dios plural hace en singular un hombre ¿qué? Plural. ¿Y por qué un hombre plural? Porque no era solamente Adán. ¿Quién más fue? Eva. También fue Eva. Bueno, ¿estamos viendo los conceptos bonitos o no? Y dice, hagámoslo a nuestra plural semejanza, según nuestra plural semejanza. Muy bien. Cuando Eva cayó, cuando Eva cedió a la tentación, noten la manera como el diablo le habla. Dice el diablo, dijo la serpiente a la mujer, ¿y sabe cómo llama a la mujer allí? Mujer en idioma hebreo se dice Haisha. Haisha. Y ahorita que Haisha es plural. O sea que el problema no fue solamente con Eva, está hablando con alguien plural. Y por eso pues el pecado es plural, con toda la raza humana. Ahora, interesantísimo como el diablo llama a Dios. Miren cómo lo llama el diablo a Dios. Con que Yahvé Elohim. Con que el Señor Elohim. Está diciendo con que los tres. Eso es lo que quiere decir. Porque podría haber utilizado el singular Eloha. Pero dijo Elohim. Con que los tres. Pues deducimos que son tres, ¿no? Con que el Padre, el Hijo, eso no fue un arranque del Padre, un antojo, un capricho del Padre. Y sin consultarle al Hijo del Espíritu Santo. No, yo he decidido que lo que les voy a poner como que es que no coman de ese fruto. Bueno, papá, yo no estoy de acuerdo contigo, le dijo el Hijo. Pero como tú eres el jefe, pues haz lo que tú quieras. ¿Ustedes creen que eso fue así? No. Satanás mismo dijo, con que Yahvé, lo llama Yahvé por respeto, lógico. Con que Yahvé Elohim, con que el Dios plural, Elohim, le dijo a ustedes que no comieran. Y mis hermanos, dijo Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Y sabe qué palabra utiliza para uno? Esha, eka, o sea, singular. Y sin embargo utiliza nosotros, ¿sí? Uno, pero llamado ¿qué? Plural. Uno plural, o sea, tres que son uno. ¿Me voy haciendo entender o no? ¿O nos estamos confundiendo peor? Espero que todos sean conmigo uno en este tema. Y cuando vino el diluvio, ¿qué dijo Dios? Y miró Dios, y resulta que en el original dice Elohim. No fue que llegó el Espíritu, oiga, Padre, Hijo, ¿se dieron cuenta de lo que pasó en la tierra? No, cuéntenos, ¿qué pasó? Eso no fue así. Eso no fue así. Los tres estaban pendientes o no. Los tres en todo. Y miró Dios, Elohim, la tierra. He aquí que estaba como corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora pues, dice en Génesis 11:7, ya después del diluvio, cuando llega la época de la Torre de Babel, dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos todo plural, todo plural. No fue la decisión, un arranque de ira del Hijo. No, Padre, déjame que yo arreglo este problema y nos da duro. No, los tres estaban ¿qué? Unidos, siempre han estado unidos. Ahora, algo que no puedo pasar por alto es la manera como los serafines saludan a los tres. ¿Cómo los saludan a los tres? Cuando ellos los saludan dice, Santo, 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 o sea que se dirigen al primero y dicen Santo, luego se dirigen al otro y le dicen ¿cómo? Santo, y luego al tercero lo llaman ¿cómo? Santo. Santo, 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 Jehová, y ahora los tres se llaman ¿cómo? Jehová. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En el libro de Apocalipsis, los cuatro seres vivientes, ¿cómo saludan a la deidad? También saludan ¿cómo? Santo, Santo, Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí viene un versículo que algunos lo conocen, pero es una preciosidad. Yo siempre me pregunté, pero ¿por qué ese versículo tan raro?
¿Se acuerdan cuando Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria? ¿Se acuerdan? Y Dios le dice, ok, está bien, te voy a mostrar mi gloria, pero tú no verás mi rostro. He aquí que yo te voy a poner en la hendidura de la peña, y cuando vaya pasando te voy a tapar con mi mano, para que no me veas. Solamente me verás la espalda. Entonces, uno de ellos, o será que los tres le pusieron la mano en la cara, uno de ellos le tapó los ojos a Moisés. Eso lo deducimos, ¿por qué? Por lo que viene ahora. Mire qué interesantísimo. Dice allá en el libro de Éxodo capítulo 34, 26. Y pasando Jehová por delante de él, ¿qué proclamó? Jehová, Jehová. ¿Por qué no dijo 3 veces Jehová? Porque ya está pasando un Jehová. Y como pasa el primer Jehová, ahora saluda a quiénes más, a los otros dos. ¿Y cómo lo saluda? Jehová, Jehová. ¿Captamos? ¿Deducimos o no? O sea que eso salta a la vista. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová. El hecho de que no mencione 3 veces Jehová, ¿qué indica? De que un Jehová está saludando a los otros dos Jehová. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y grande en verdad. Pues bien, hermanos, el Dios Elohim es el Dios plural que se preocupa por quién. En el libro de Ezequiel es el Dios plural que se preocupa por todos nosotros. El que estaba en lo alto de los seres vivientes, ese Dios se preocupa por nosotros. El Espíritu Santo que tomó a Ezequiel del cabello y se lo llevó, se preocupa por nosotros. Y obviamente pues el Hijo del Hombre se preocupa por nosotros. ¿Creen ustedes que deberíamos alabar y glorificar el nombre de Dios por eso o no? ¿Y cuál es la mejor manera en que lo podemos glorificar? Si esto no me lo contestan bien, el tema lo repito. ¿Cuál es la manera mejor en que podemos glorificar a Dios? Menos mal que ella sacó la cara por todos. No, estoy jugando. Estaba despierta. En esa parte se despertó. No se lo crea, estoy jugando. Bueno, hermanos, la mejor manera en que podemos glorificar a Dios es ¿cómo? ¿Siendo qué? Uno. ¿Cómo las parejas pueden glorificar a Dios siendo qué? Uno. Y sobre todo los cristianos debemos ser ¿qué? Uno. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es la gloria del Hijo? El Padre. ¿Cuál es la gloria del Espíritu? El Hijo. ¿Y cuál es la gloria del Padre? El Hijo. ¿Y el Hijo nos pasó la gloria? La gloria del Hijo, ¿quiénes somos nosotros? Hermanos, así deberíamos ser nosotros, darle la gloria al Señor. Y le digo, la única manera es permitiendo que estemos todos unidos. Unidos en fe, unidos en el amor, unidos en el Señor, unidos en propósito, unidos en la tarea que nosotros tenemos que terminar. Cristo dijo un día, Padre, yo te he glorificado en la tierra porque la obra que tú me diste la he cumplido. La única manera en que podemos glorificar al Padre también no es solamente estar unidos, sino terminar la obra que Él nos ha encomendado. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final. Hoy llegamos más temprano. Mañana vamos a tener un tema escabroso, un tema de esos para ponerse a temblar. Yo diría que el tema de mañana es el tema más importante de todas las 2 semanas. Sí, el tema de mañana siempre hará mejor que el de hoy, eso sí, póngale la firma. Si usted no tenías planes de venir mañana, mejor no hubieras venido hoy. Porque en el tema de mañana está el meollo del problema. Y vamos a darnos cuenta, no es una figura que estoy usando el lenguaje, es que el tema de mañana es clave. Si nos perdemos el tema de mañana, casi que toda la temática perdió sentido, perdió un poco de sentido. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar en esta hora. Oremos. Te agradecemos, Padre bueno, porque nos has permitido tener este tema. Te rogamos, Señor, que Elohim, el Dios plural, habite en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Que podamos ser todos uno, como Jesucristo en ti y como el Espíritu en Jesús.
que podamos ser uno, uno en amor, en propósito, uno en glorificarte, uno en la tarea que tenemos que terminar. Llévanos con bien a casa y permítenos regresar y acompáñanos con tu gran bendición que reza: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga.